Hola, mi nombre es Diego Rivera Rivera y les voy a hablar acerca del replanteamiento de la legislación mercantil ante la descentralización empresarial global. Como sabemos, comúnmente las empresas multinacionales han optado por operar bajo la estructura de empresas holding, lo cual quiere decir que tenemos una empresa matriz y varias subsidiarias que son operadas por esta empresa matriz. Ahora, esto se puede dar ya sea que las subsidiarias se encuentren en otros países o quizás igual dentro de la misma jurisdicción. Sobre este tema se han pronunciado diversos juristas, pero en este caso vamos a citar al jurista español Jesús Alfaro, quien nos menciona, el grupo de sociedades no es una persona jurídica distinta, pero tiene una unidad de decisión y estrategia que desborda el marco legal tradicional. Como podemos ver dentro de la regulación general de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no se prevé esta figura o no está tratada de forma explícita, lo cual ha provocado que se tengan que hacer ciertas reformas para evitar o mitigar algunos riesgos que este tipo de operaciones pueden traer. Un ejemplo de esto puede ser la reforma de outsourcing que se hizo en nuestro país. Sobre esta situación deberíamos de migrar hacia un modelo legal funcional y competitivo que tome en cuenta una visión empresarial contemporánea. Esto quiere decir que reconozca como tal que existen grupos de sociedades que tienen criterios de unidad y dirección, así como responsabilidad compartida. Esto podríamos resumirlo diciendo que cada parte vinculada en una red empresarial debe ser jurídica, económica y socialmente responsable de su aportación en la cadena de valor. Sobre este tema, el jurista Carlos Lora Tamayo nos menciona, el derecho debe adaptarse al hecho económico. Si la empresa opera como una red, el derecho no puede seguir tratándola como una pirámide. Este enfoque permite competir en mercados globales sin sacrificar el cumplimiento normativo ni la trazabilidad jurídica, y considero que podría ser una buena forma de ir adecuándonos hacia nuestra realidad económica y tecnológica. ¿Cuáles son los riesgos de no actualizar la legislación mercantil mexicana? Bueno, como sabemos, nuestro país se ha ido quedando rezagado frente a otras economías que ya han reformado sus marcos normativos y ya han optado por reconocer plataformas digitales de negocios como marketplaces que operan dentro del e-commerce y organizaciones autónomas descentralizadas, que son las DAOs por sus siglas en inglés. Para darnos una idea sobre la competitividad global, en el 2023 el Foro Económico Mundial ubicó a nuestro país en el lugar número 56 de 141, esto afectado por la rigidez legal e incertidumbre regulatoria, ya que sabemos que ante una falta de regulación hay muchas inconsistencias desde la imputación de responsabilidad civil, administrativa o penal, y esto puede traer mucha incertidumbre para la entrada de inversión extranjera, así como también puede ser una limitante los criterios de sujeción fiscal que tenemos en nuestro país. Sobre esto, Luis Manuel Cazorla Prieto nos dice, la falta de reconocimiento normativo del grupo de sociedades perpetúa una ficción jurídica funcional al ocultamiento de responsabilidades. Otro problema que considero es muy grave es que en los casos de concursos mercantiles dentro de un grupo de sociedades, los acreedores quedan desprotegidos al no poder exigir responsabilidad al centro de dirección real. Entonces, sobre este mismo tema, nos habla Doing Business Report en el 2020 que el tiempo promedio para resolver una disputa comercial en México es de 341 días, lo cual pues agrava mucho lo que sería la visión que tienen otras economías sobre la regulación que hay en nuestro país. A manera de conclusión de por qué es importante que se lleven a cabo reformas a la legislación mercantil, podemos citar el caso de Kavak, esta empresa mexicana que se dedica a la venta de automóviles mediante plataformas en línea. Ha tenido un crecimiento significativo, ya que como sabemos fue considerado el primer unicornio mexicano, ya que alcanzó una valuación de $1.000 millones en tan solo 4 años, lo cual logró gracias a su modelo de negocios innovador y la eficiencia que le permitió contar con múltiples clientes a lo largo de toda la República, ya que utiliza plataformas digitales. Sin embargo, no ha podido extenderse por todo el mercado de América Latina, porque hay muchas regulaciones, tanto de nuestro país como de otros países, que no reconocen estas figuras descentralizadas que pueden realizar actos de comercio en línea y les presentan muchas limitantes, ya que, como bien sabemos, los coches tienen un valor elevado y este tipo de prácticas muchas veces requiere una regulación por distintas jurisdicciones y no pueden operar de forma descentralizada, ya que muchas veces puede ser complicado el determinar la responsabilidad cuando ocurre alguna especie de controversia entre las partes. Por lo tanto, es importante que para que se sigan dando casos de emprendimientos positivos que traen inversión extranjera o que posicionan a nuestro país como un país en el que se dan muchos avances en materia de comercio, pues deberíamos de crear un ambiente que sea lo suficientemente amigable para que puedan florecer este tipo de proyectos. Hola, bueno, como continuación a lo que dijo mi compañero,
Vamos a seguir hablando sobre este tema y pues bueno, vivimos en una era donde las empresas más poderosas ya no son las que tienen más sucursales, ni más maquinaria, ni más empleados, sino las que tienen mejores datos, más tecnología, más y mejor tecnología y una red digital de colaboración global. Hoy quiero hablar sobre un punto crítico, que es que los grupos de sociedades en ese modelo clásico de organización empresarial a través de holdings y subsidiarias está siendo desplazado por los e-marketplaces, como ya lo mencionó mi compañero Diego. Y lo más grave es que la legislación mexicana sigue atrapada en estructuras mercantiles del siglo XIX sin ofrecer respuestas reales al nuevo panorama al que se enfrentan. Durante las décadas pasadas, los grupos de sociedades han sido la columna vertebral de multinacionales. Una sociedad es la holding, o sea, la cabeza del grupo, como ya lo explicamos, y dirige de manera centralizada las decisiones que luego ejecutan las filiales o subsidiarias. Y pues bueno, distribuidas globalmente, este modelo ha ofrecido ventajas estratégicas como la planeación fiscal, diversificación de riesgos, control administrativo centralizado. Un ejemplo es como lo explica el doctor jurista alemán Klaus Hopt. Es experto en derecho corporativo y dice que los grupos societarios son formas eficaces de integración empresarial, pero cuando la integración no conlleva responsabilidad, se produce una ruptura de la realidad jurídica. En México este tipo de estructuras no está regulado directamente en la ley de sociedades mercantiles y pues eso genera vacíos, sobre todo cuando se quiere atribuir responsabilidades legales como tal a estos grupos. En la práctica muchas veces se crea como un laberinto de sociedades de papel. Esta misma ley mantiene figuras arcaicas como la sociedad en comandita simple, sociedad de nombre colectivo, que tienen un uso pues, prácticamente nulo en el entorno actual, como ya lo habíamos mencionado hace 2 clases, recuerdo. Hay incluso figuras más modernas como la sociedad de responsabilidad limitada que tienen requisitos obsoletos, o sea, como lo dijeron, no permite escalar y pues tiene un máximo de 50 socios que ahorita dices, ¿para qué, no? Según un estudio de la OCDE en 2023, México tiene uno de los marcos más lentos de modernización de derecho societario entre los países miembros. La sociedad anónima, aunque es útil, sigue siendo costosa, burocrática y pues es poco flexible para esquemas digitales de coproducción o participación intermitente como ocurre en los e-marketplaces, que es lo que hoy en día se requiere. Y no tanto que se requiera, sino que es lo que pues está, o sea, las sociedades, las personas y todo, pues es lo que más se usa, ¿sabes? Como afirma María Lourdes Díez Canedo, que es académica de la UNAM, la ley mercantil mexicana aún refleja una visión industrial del siglo XX, con empresas jerárquicas y relaciones verticales, pero hoy la economía se constituye sobre redes horizontales, colaboración digital y responsabilidades compartidas. Ahora, bueno, ya hablando más en específico de los e-marketplaces, estas plataformas han transformado por completo la lógica empresarial. Ya no necesitas tener tanto tu propio, pues o sea, ya ni siquiera productos y empleados, ni siquiera sucursales físicas, porque con tener, pues a lo mejor buenos distribuidores, empresas que te colaboren y tengas, pues a lo mejor hasta tus propios distribuidores, tú no tienes que enfocarte realmente en esto. Pues un ejemplo son como ya los mencionaron Amazon o todas las chinas, Alibaba, AliExpress, Temu y todas esas. Según eMarketer, en 2024 más del 65% del comercio electrónico global se realiza a través de plataformas de marketplace y lo más revelador es que solo el 12% del comercio electrónico global se realiza a través de plataformas de marketplace, o sea, que pertenezcan a un mismo ecosistema o grupo, pues un mismo grupo corporativo, normalmente, son diversas. La clave, pues yo creo que son las redes colaborativas y contratos de vinculación inteligente. Y los modelos jurídicos tradicionales, pues simplemente no están contemplando esta nueva forma de organizar el valor que requiere en cada sociedad. O sea, estamos súper atrasados. En México, la falta de regulación sobre los grupos ha permitido prácticas abusivas. Más conocido es el outsourcing ilegal. Fernando Gómez Montt, exsecretario de Gobernación, dice que el derecho societario mexicano permite simular estructuras de independencia jurídica donde lo que existe es una subordinación obsoleta, que aparte es absolutamente posible de encubrir.
La reforma al outsourcing en 2021 fue un paso importante, pero solo atacó los síntomas, ya que la raíz del problema sigue siendo una legislación mercantil que no exige responsabilidad integral a los grupos que controlan de facto la operación empresarial. Bueno, pues como conclusión, ya no basta con tener filiales, estructuras legales complejas o holdings con activos distribuidos. El futuro, pues, o sea, lo vemos y ya es un futuro que está empezando a hacerse presente. Pertenece a quienes entienden el valor que se crea en una red y no en jerarquía. Si el marco jurídico mexicano no se adapta pronto, pues va a seguir fomentando simulaciones, frenando innovación y limitando la competencia global. O sea, si no, se van a quedar simplemente como sociedades pequeñas que no pudieron crecer porque pues hoy ya todo es globalización. Y si nuestra ley no prevé y no te da la posibilidad de entrar a este mercado, pues, o sea, no hay forma de crecimiento. Y ya, eso sería todo.